Hola gente hermosa, bienvenidas todos, nosotros somos Las Curiosas, una podcasta queer latinoamericana. Discutimos la visibilidad y la representación en películas, series y documentales LGBTIQ+. Venimos a llorar y a reír juntos. Por favor, acompáñanos. Oli, aquí Lía, para presentarles la sinopsis de Margarita with a Straw. La película retrata a un personaje nunca antes visto en el cine. Laila es una mujer de la India con parálisis cerebral y es usuaria de silla de ruedas. A lo largo del film se exploran temas como el despertar sexual, el amor y la independencia con las peculiaridades que implican ser una persona con discapacidad, desde una perspectiva que busca quitar de en medio los estigmas. Si quieren ver la película, este es el momento para pausar el podcast y no arruinarles el final. A continuación, spoilers. La película obtiene su nombre de la emblemática escena donde Laila ordena su primera bebida alcohólica, un margarita con sorbete. Aunque no parezca sustancial, ese primer margarita es un símbolo elemental en la historia, pues tanto el beber alcohol como el uso del sorbete representan a nuestra protagonista empujando los límites bajo los que vivía en la India con su familia y abriendo el camino de muchas experiencias que aún tiene por vivir. Margarita with a Straw es una película de autodescubrimiento y cuyo tema principal es el amor entre mujeres, amor de madre e hija y amor lésbico entre Laila y Kanum, una activista con discapacidad visual de ascendencia pakistaní-bangladesí, de la cual Laila se enamora. Estos dos vínculos afectivos tienen como fundamento los cuidados. El cuidado maternal, por un lado, y el cuidado mutuo entre Laila y Kanum, quien la acompaña en su autodescubrimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Curiosas. Hola queridas curiosas, soy Fer, estoy aquí con Jessie y una maravillosa invitada. Su nombre es Andrea Mosquera. Ella es una mujer con discapacidad. Es tecnóloga en cine, actriz, guionista. Es activista por los derechos de las personas con discapacidad y además es cofundadora de la Red de Mujeres con Discapacidad en Ecuador. Andrea, por favor, un saludo a todas nuestras curiosas. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Estoy muy feliz de estar aquí en este espacio tan valioso. Bueno, yo también me presento, soy Jessica, soy una de las colaboradoras habituales de la podcasta. Y nada, queríamos darles muchas gracias por estar en este segmento. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre la problemática de la película que ya nos introdujo nuestra compañera anterior. Queremos empezar hablando sobre la historia un poco de esta película y de la problemática que vemos. O sea, no es como esas típicas películas que vemos como el sufrimiento de la persona discapacitada y que luego tal vez como que resurge así como súper, como si fuese algo como que esperas o algo así, sino simplemente es como algo más que le condiciona en su vida y que por eso es como súper valiosa la película, porque no es sobre las tragedias, sino sobre cosas que pasan en la vida y sobre cosas que pasa cualquiera, persona con discapacidad, persona sin discapacidad. Hemos estado muy acostumbrados a ver películas sobre discapacidad que son, como decía Jessie, grandes historias de lucha, súper inspiradoras, ay Dios mío. Pero esta película es más realista y lo interesante también es que a pesar de que presenta la discapacidad como algo normal, tampoco se olvida de cómo la discapacidad hace que la vida de una persona sea compleja. Entonces nos presenta algunas escenas como por ejemplo cuando le están subiendo en la silla de ruedas o cuando gana en un concurso y la persona que le da el trofeo dice como es porque este grupo tiene una persona con discapacidad y por eso tenemos que reconocer ese esfuerzo, que es como, ¿por qué? Entonces, André, te queríamos preguntar a ti, ¿qué sacas tú de esta película? ¿Qué te atravesó? ¿Te gustó cómo se representaba la discapacidad? ¿Te recordó a otras películas que has visto del tema?
A ver, para mí fue un descubrimiento porque, o sea, esta película yo la había escuchado, pero nunca la había visto. Y sabía que existía, pero no me llamaba la atención porque el nombre, el nombre me parecía muy, ¿cómo les puedo decir? Muy como asistencialista, se puede decir, ¿ok? Y, y yo tengo ya más de 10 años en este mundo del cine y la verdad estoy muy feliz de que me haya indicado esta película porque siento que ya poco a poco se, se va dejando de lado este, mirada que hay sobre las personas con discapacidad, más allá de la discapacidad. O sea, siento que ahora ya hay, hay, hay más películas que, que tratan sobre la situación que pasa a una persona con discapacidad. No es, no sobre superación, no habla de estas cosas de la superación, de la infantilización de las personas con discapacidad, pero sin embargo, sí creo que hay cosas que la directora o el director, no sé, no sé la verdad que sé, me di cuenta que sí, sí, sí que yo como tomarlo desde una mirada más, más del lado humano más que todo. ¿Hay alguna escena que te haya gustado mucho o en la que hayas sentido identidad o en la que te hayas podido reconocer? La escena en la que le conocí a esta chica me encantó a mí porque es una escena que abarca todo lo que yo estoy tratando de hacer, que es luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Y, y, y sí, aunque, aunque, aunque creo que la directora o el director, no sé qué Es es. una directora hindú. Ya. Aunque creo que la directora no supo cómo tomarlo, que ella se conoce, porque para mí estuvo muy superficial esa, esa, esa escena, porque siento que hay cosas que las personas con discapacidad tenemos full miedo. Por ejemplo, yo en lo personal tengo full miedo a que en una marcha se me avalanche y no poder correr o no poder hacer algo, ¿no es cierto? ¿Tú alguna vez has ido a una marcha? Nos hemos encontrado en alguna marcha, André. Sí,
fui a la marcha del 8 de marzo del año 2017, creo que. La verdad fue una experiencia súper enriquecedora, pero también tenía full miedo porque a pesar de que iba full cuidar por las personas que estaban a mi alrededor, tenía ese miedo constante de que si pase algo, ¿cómo? O sea, ¿qué me hacía? El siguiente tema del que queremos hablar es que, claro, como mujeres nos encontramos con muchísimos tabúes y estereotipos que nos dificultan mucho o nos ponen trabas a explorar nuestra sexualidad. Mi experiencia y la experiencia de la Jessie como mujeres bisexuales igual ha sido eso, como tener que descubrir en un mundo que te dice que la norma es ser heterosexual, empezar a descubrir qué te causa placer, qué te emociona, qué te conecta con los afectos. Esta película también es interesante porque habla de la discapacidad y del sexo, que es algo que generalmente la gente no quiere pensar, miran a otro lado, las personas con discapacidad son seres asexuados, ¿qué es eso? Pero nosotros podemos seguirle a este personaje en su descubrir sexual y en su exploración. Y es chévere porque muchas personas nos podemos conectar con todas los momentos en los que vas aprendiendo qué te gusta, qué no te gusta. Entonces, a partir de esto, yo sé que tú también has hecho bastantes reflexiones igual sobre la sexualidad, sobre el sexo. Tú incluso dirigiste un corto que tiene que ver con la sexualidad y la discapacidad. Entonces quería que nos cuentes un poco de tus experiencias, de tus exploraciones y también del trabajo que tú has hecho alrededor de la sexualidad. ¿Qué pudiste sacar de esta película? Yo comencé a trabajar de la actualidad y un poco fue porque en verdad, cuando una persona con discapacidad quiere explorar su cuerpo y explorar placer, creo que hay muchos tabús, muchos tabús, porque está el tema de la infantilización. Después está el tema de que tienen a los papás o a las familias de personas con discapacidad que tienen miedo de que les hagan daño o también tienen miedo de que la mujer con discapacidad se quede embarazada. Es complicado el sistema porque hay solo un aparataje económico, social y jurídico que no permite que una mujer con discapacidad pueda tener un hijo o pueda decidir por sus propios medios sobre su propio cuerpo. Y eso es algo que a mí me empujó a explorar esto de la
discapacidad y la actualidad. Y me topé con varias discriminaciones cuando yo estudiaba cine. Yo hice un corto para un trabajo que tenía que hacer. Los cuatro estaban claro que yo quería hacer un corto que trataba de una chica con discapacidad que quisiera explorar su vida. Primero me topé con que no había actores con discapacidad y que quieren hacer esta escena fuerte. Segundo, me topé con la discriminación y la humillación de las personas que dirigían el instituto donde yo estudiaba, porque cuando ya terminó todo el rodaje, no me dejaron que se progrese el joto porque decían que era muy fuerte para la sociedad y que no. Inclusive se le llamaba a mis papás a pedir permiso para que se pueda ver esta película. Fue como que yo hubiera hecho una travesura. Me separé con otra, manera de mirar la felicidad de las personas con discapacidad. Pero no de ese modo que estamos acostumbrados. Vemos que cuando la mamá de Lara se da cuenta de que su hija está viendo porno, como que se escandaliza, se pone así súper loca y cómo puede ser posible, no sé qué. Eso, por ejemplo, tus papás, porque supongo que al final sí les llamarían a tus papás cuando estás en cine, que es terrible, que no eres una niña, no tienes por qué dar explicación a tus papás de lo que hiciste. Pero ya, le llaman a tus papás. ¿Tus papás cómo reaccionan ante esto? Porque no sé, porque vemos en esta película que reacciona así su mamá, pero en tu caso, ¿cómo fue la reacción de tus papás? ¿Cómo reaccionaron ante es que es tan natural y tan normal? Mamá fue muy comprensiva porque ella sabe que hay muchos tabús en contra de las personas con discapacidad. Pero a mi papá sí le costó un poco más a él. Y le costó súper duro entender eso. Recuerdo que estábamos en la sala con los papás y empecé a ver la primera escena. Fue como que automático, ¿no? Se te pone el ojo y ya no quiero ver más. Y se fue. Así se alejo de ellos. Y después ya. Yo fue como que entendiendo un poco mi punto de vista más que todo. Yo tengo una duda. ¿Es que si tú no fueses mujer, si fueses un hombre, hubiesen reaccionado diferente o crees que igual? Yo creo que
muy nacional diferente. Sí, es totalmente, o sea, inclusive creo que hubiese aprendido poco más. Claro, siempre tenemos como esa presión social las mujeres y ya no, digamos, la mujer con discapacidad, ¿no? Sí, Ajá. totalmente. Yo también tengo una pregunta. Tú estás contando que te encontraste con esta dificultad de poder contactarte con actores y actrices con discapacidad que quisieran hacer estas escenas fuertes. A la final, Sí. entonces, ¿quién actuó en el corto? Yo, yo lo dije así, a la final lo terminé siendo yo porque no encontré una actriz con discapacidad que quiera hacer este tipo de cosas. Porque, a ver, yo tengo un conflicto con las películas que son de actores normales, entre comillas, antes interpretando a una persona con discapacidad cuando, cuando hay este tipo de personas. O sea, no somos estereotipos parece que no es. Claro, entonces, por ejemplo, en la película tenemos esta actriz, Kalki, no sé qué, no me acuerdo cómo se apellida, que ella no tiene discapacidad. ¿Qué piensas de esto? Esta actriz se preparó, o sea, se preparó observando a personas con discapacidad. Fue la sombra de una mujer que Claro. tiene la discapacidad, pero claro, ¿qué piensas tú de este tipo de preparación? ¿Vale algo? Me encanta un conflicto con eso, porque el trabajo de un actor o actriz tiene que ser súper minucioso como para que le quede la cámara, ¿no es cierto? Ya. En ese punto, yo sí le aplaudo todo el trabajo de observación, de conocimiento, de modificar su cuerpo a tal manera de que sea creíble. Pero esto no quita que no haya artistas con discapacidad. Y creo que ahí está la cosa. Porque otra cosa puede ser lo que me pasó a mí, por ejemplo, que fueron buscando artistas con discapacidad, pero nadie quería hacer ese papel tan fuerte. Y creo que ahí está la clave, o sea, ¿qué hacemos cuando no hay la apertura para que una mujer con discapacidad pueda interpretar otra vida, otra persona? Y también creo que es totalmente valioso lo que hizo Atatis, que fue investigar cómo, cómo se mueve, cómo se comporta frente a una mujer con discapacidad de esta forma tan minuciosa. Debe ser complejo para ella, porque tomar los movimientos, los gestos, o sea, los gestos de una persona con
parece se ven que es lo que esta chica interpreta es sumamente complicado. Entonces, ¿tú crees que sí es una buena actuación o sea, crees que sí es? Lo que yo pude leer es que la directora sí quiso al inicio como una actriz discapacidad. No sé si habrá tenido algún problema en encontrarla o qué pasó, pero bueno, al final se eligió a esta actriz. ¿Tú piensas que sí fue una buena actriz, aunque no fuese con discapacidad? Sí, yo digo que sí. Entiendo el conflicto que tienes, Andre, porque, claro, es esta persona que podemos ver que ha estudiado minuciosamente las características, pero que también, como tú decías, Andre, no es que las personas con discapacidad son extraterrestres para que no haya actrices y actores con discapacidad que puedan interpretar estos papeles. Entonces yo me pongo a pensar y digo, si es que a una persona con discapacidad no le contratan para hacer un papel de una persona sin discapacidad, como tú dices, donde entre comillas normal, y tampoco le contratan para hacer un papel de una persona, de un personaje que sí tiene discapacidad, entonces, ¿en dónde salen los actores y actrices con discapacidad? ¿En dónde están? Por eso creo que habemos muy poco del mercado laboral. Y creo que yo recuerdo alguna vez hablando con un amigo que quería ir a actuación. Y él decía que por qué no lo hacía, que le hagan. Él me dijo, ¿para qué? Si no voy a tener trabajo, porque no hay trabajo, no hay productor que quiera contratar a una persona con discapacidad como así. No, y pero muy poco. Y otras cosas que hay, siempre te van a contratar para hacer personajes infantilizados o marginados o con un aspecto de la discapacidad que sea victimizar. Sí, justo lo que tú dices, Andre, también yo me quedo pensando porque el tema de la infantilización es quizás lo que atraviesa que las personas crean que las personas con discapacidad no pueden tener sexo, las personas con discapacidad no pueden ser actores y actrices, no pueden hacer esto o esto otro. ¿Nos puedes explicar un poco qué es esto de la infantilización para las personas que nos escuchan? Ahora, la infantilización quiere decir que a las personas con discapacidad siempre nos ven como angelitos, como eternos niños, como que nunca vamos a ser adultos. Y también está la sobreprotección de los padres, de las familias, que es otro tema también. Porque para que esto pase, también tiene que haber una sobreprotección de los padres. Claro, a mí algo que me dejó pensando que nos dijiste antes era sobre esto de que a las mujeres con discapacidad ni siquiera se les da como la posibilidad de que puedan llegar a querer ser madres, que simplemente es como que, ¿no? Y ya, y justo estaba yo viendo, o sea, porque no conozco mucho de las personas con parálisis cerebral más que la película y alguna persona que conocí, pero no conocía mucho, entonces me puse como a ver videos en YouTube, a conocer algo más. Y claro, justo, y algo que me impresionó es que una mamá decía, sí, o sea, decidimos esterilizarle a nuestra hija, y yo así como, ¿cómo? O sea, realmente, o sea, fue como... La chica quería o solo como fue ustedes padres decidir hacer eso, que me parece como súper terrible.
Porque sí, o sea, porque desde una parte también como viéndolo desde el feminismo, que decimos como las mujeres tenemos que decidir sobre nuestro cuerpo. Nosotras tenemos la capacidad de decidir si sí, si no, si queremos, si no queremos, y que venga esta persona a decidir sobre su hija, me pareció como súper terrible y tenaz. Y ahora que tú nos cuentas también un poquito, nos contaste antes un poco sobre esto, sí me gustaría que nos cuentes un poquito más. Desde mi experiencia, sí lo he vivido. Y es tener, porque, a ver, les cuento un poco. Cuando yo tenía 15 años, tenía que sacar un certificado para que, pueda pasar el año. Mamá me llevó a un médico de un taller de bienestar social donde tenía que sacar el certificado. Bueno, me llevó y yo te cuento tan claro que le dije a mi mamá que si había pensado en la posibilidad de esterilizar. Y fue como que, aguanta un poquito, ¿por qué me está preguntando eso? Y mi mamá le dijo que no, que era mi decisión y de mi propio cuerpo. Pero hace 2 años me volvió a pasar lo mismo. Fue con una ginecóloga para que me revisara y yo le empecé a preguntar así cosas de mi cuerpo y cómo cuidarme para no quedarme así. Y fue como que primero hubo un silencio incómodo. Me quedé viendo así como dejaba de visualizar todas las cosas y me dijo, ¿cómo? Tú no estás esterilizado todavía. Entonces yo me levanté y me fui. Porque si fue fuerte, fue fuerte. El hecho de que porque tienes una discapacidad, no tengas derecho a decidir sobre tu propio cuerpo y ¿por qué que andan por ahí contaminando todo el mundo y medio mundo de esto? Este tema que a mí me parece tan fuerte y tan frustrante, que es el tema de la esterilización forzada. Muchas veces es o casi siempre es por familiares y sobre todo por la recomendación de los doctores. La Andre y yo nos conocimos en la red de mujeres con discapacidad y he tenido el gusto de escucharle todas estas reflexiones sobre tantos temas que yo nunca me hubiera imaginado. Y justo ahorita en la red estamos revisando el tema de la despenalización del aborto, ¿no, Andre? Y ese es uno de los temas grandes de discusión, el tema de la esterilización forzada, el tema de, incluso en el caso de mujeres con discapacidad, familiares aprovechando que, bueno, en Ecuador el aborto es legal o no punible cuando es una mujer con discapacidad mental, así dice en el Código Orgánico. Y muchos familiares, muchos padres de familia aprovechan, digamos, eso para forzar a sus hijas con discapacidad al aborto. Claro que sí es una decisión personal de la mujer. Pero algo que hace acotar. Vean, cuando una mujer con discapacidad mental puede abortar libremente, pero si le lleven a abortar, esto quiere decir que los abusadores
puede llevarle a votar. Sí, justo eso era es lo que estamos ahora discutiendo en la red. Nosotras, como red de mujeres feministas, estamos a favor de la despenalización del aborto, pero nos hemos encontrado con justo estas problemáticas, que en el caso de mujeres con discapacidad hay que primero pensar en la libertad que tienen estas mujeres en realidad para decidir, porque como la Ander nos contaba, a las personas con discapacidad se les ven como niños eternos, como angelitos, se les infantiliza. Entonces, ni siquiera se les deja decidir sobre su cuerpo en cuanto a sexualidad, peor aún en cuanto a maternidad. Y claro, es un tema complejo que ahora la Andre nos deja pensando bastante, ¿no? Que sí, que es esto como súper denso, esta idea de que, claro, la mayoría de violaciones se da dentro del círculo familiar, dentro del círculo de personas que más cercanas a la mujer. Entonces, qué terrible justo como nos cuentas, y claro, o sea, no, a mí ni siquiera se me había pasado por la cabeza que pueda llegar a ser este mismo violador el que lleve a esta mujer a practicarse un aborto incluso contra su propia voluntad, ¿no? Y nadie lo va a cuestionar, nadie le va a preguntar al señor o a la señora por qué lo hace. Sí, La niña quiere, le van a decir, sí, pase, adelante. Hola, diga. Sí, porque no van a cuestionar nada. Ay, creo que... Este tema es muy complejo, tiene varias capas, varias capas. Bueno, creo que este ha sido uno de los capítulos que pensamos que veníamos con muchas preguntas, pero creo que nos vamos con muchas más. Y estamos como súper contentos de haberte tenido, porque nos has respondido a las que hemos sabido hacerte. Y ahora nos vamos a reflexionar con la Fer y tú también, a ver qué más nos surge, porque la sexualidad y la discapacidad es un tema que da para mucho. Muchas personas piensan que solamente no existe, pero no es así. Está ahí, está presente y hay que hablarla y hay que poner cosas en claro sobre esto. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando. No sé qué piensas, Fer. ¿Querías preguntar algo más? Nos falta nada más calificar la película. ¿De qué tan representativo fue el personaje? ¿Fue la historia? Queríamos a ti preguntarte del 1 al 10. Del 1 al 10. ¿Tú cómo le calificas a esta película considerando, como ya sabemos, la actriz no es una persona con discapacidad, pero bueno, la historia, ¿te gustó? ¿Cuánto le pones a esta película? Puta. Yo diría que un 8. Sí, un 8. Tal vez podrías elaborarnos un poco por qué el 8. Argumenta. No vea un momento, porque creo que el hecho de que hay que contratar a una mujer sin discapacidad y que no lo hayan tomado a pecho el tema de la infantilización del personaje. Creo que en esta época se debe hablar más sobre que hay personas con discapacidad que tenemos una sexualidad, pero tampoco es solo una sexualidad, son varias sexualidades. Y yo creo que no se toma tan a pecho la película. O sea, sí está ahí, pero no profundiza en la película. Bueno, creo que se nos acabaron ahora sí las preguntas. No sé si tú nos quieras como decir algo más, cerrar con algo. ¿Yo? Sí, tú, como nuestra invitada, si nos quieres decir algo más. A ver, yo les quiero felicitar a ustedes porque la forma en contar que están habiendo este tipo de cosas, como que bueno, inclusive me puse a escucharle un poco y me parecía súper buena la iniciativa. Y eso
las felicito. Y hay una cosa que sí quisiera decir. Las mujeres con discapacidad tenemos los mismos derechos que cualquier mujer. Y creo que con este tiempo tan polémico que estamos viviendo, también demos la voz a las mujeres con discapacidad que están teniendo este tipo de problemática. Solo quería darles las gracias a la Andre por haber colaborado con nosotras, por habernos contado un poco de su historia y de su experiencia, y también de haber como creado la discusión aquí con esta peli sobre la temática más que nada de discapacidad y sexualidad. Que bueno, eso, muchas gracias. Y no sé si tú querías decir algo más, Fer, para despedirnos igual. Yo también quería agradecerle a la Andre por haber aceptado la invitación. Siempre es muy emocionante conversar contigo y espero que todas nuestras curiosas tengan muchas preguntas ahora sobre este tema y puedan investigar un poquito más también. Muchas gracias, chicas. Nos despedimos de este segmento y ya nos vamos a la siguiente calificación. Hola a todos. Bueno, ya nos encontramos ahora en el segmento de calificación en donde vamos a discutir pues un poquito rápidamente de cuántas papayas le vamos a dar a esta hermosa película. Bueno, a mí en lo personal me encantó, pero ok, ya discutiremos de esto. Y bueno, en este segmento nos encontramos la queridísima Petra. Saluda, Petra. Oli, ¿cómo están, curiosas? Y su servidora, Arlen. Oli. Me encanta, gracias, servidora. Y bueno, entonces, pues creo que ya conocen un poquito los parámetros de calificación que manejamos en Las Curiosas. Esta vez, bueno, Petra y yo nos vamos a enfocar únicamente en la representación LGBTIQ+, que tiene este producto audiovisual. Entonces, bueno, pues nuestro primer parámetro de calificación es si este producto audiovisual tiene un personaje que se pueda identificar claramente como parte de la diversidad sexogenérica, ya sea gay, bisexual, lesbiana, trans, queer o lo que sea. Y pues claramente lo tiene. Creo que es bastante obvio así para nuestros ojitos. Y aparte, o sea, es una de las razones del por qué incluimos este producto en Las Curiosas, porque pues sí. Entonces, Petra, ¿quieres platicarnos un poquito qué tipo de personajes encontramos aquí? Sí, a ver, primero, bueno, no, tenemos obviamente el personaje de Layla y el personaje de Canum. No sé si es que estoy pronunciando esto bien, pero estas dos mijas no están juntas y algo que a mí me gustaba, que a mí me gustaría como enfocarme de la representación en general de esta película, es que me gusta que, ponte que el ser bisexual de la Layla no es la parte central de su personaje o de su desarrollo en general, sino es una historia mucho más grande, ¿no? La película es más o menos una historia de cómo ella descubre su amor propio y de cómo ella hace las paces con sus propias identidades, pero también con lo que quiere del mundo y con cómo interactúa con el mundo. O sea, es un viaje en general como de ella, de madurar y de crecer y de independizarse. Y creo que su descubrimiento sexual y el descubrimiento de su sexualidad dentro de ese viaje es súper interesante y es súper chévere porque no se centra, o sea, como no es la historia de, tenemos este personaje queer que tiene que salir del closet frente a su familia o cualquiera de esas cosas, sino es un personaje mucho más complicado, que la parte de salir del closet, es más, ni siquiera se resuelve, se queda a medias con la mamá porque luego se corta con todo el drama. Entonces es más como
cómo ella va haciendo las paces con su identidad, tomando en cuenta todo lo que le aflige, ¿no? El hecho de ser mujer, o el hecho de ser de India, el hecho de ser bisexual, el hecho de tener parálisis cerebral, o sea, como todas estas cosas están interseccionando y están creando este personaje como complejo y con muchas profundidades, lo cual me parece increíble. Creo que eso es como puntos a la película. Pero ¿tú qué piensas de la Layla y de la Kanum, que no he dicho mucho tampoco? Totalmente. Y de hecho, esto se conecta con el segundo parámetro de calificación, que justamente tomamos en cuenta si este personaje, el personaje principal, no debe ser únicamente ni predominantemente definido por su orientación sexual, como ya comentaste, ¿no? Que toda la historia gire en torno a su sexualidad. Porque muchas veces cuando se hace esto se cae en reproducir muchos estereotipos. Entonces creo que el hecho de que ninguno de los personajes que forman parte de la diversidad sexual en esta película, ninguna es como la única característica que les define, ¿no? Entonces eso me parece súper importante. ¿Cómo dices que se llama su novia? Kanum. En serio, no creo que esté pronunciando esto bien. Es que alguien sabe. Disculpen. Kanum. En ningún momento tampoco se habla si ella es lesbiana, bisexual o cómo se identifique, ¿no? O sea, solamente está el hecho de que cuenta un poco de cómo salió del closet. Layla sí se identifica como bisexual, pero como ya explicó Petra, no gira en torno a eso. Entonces, el segundo parámetro de calificación dice que si el personaje es parte de la narrativa de tal forma que su ausencia tenga un efecto significativo, es decir, que no sea parte del producto audiovisual solamente para pintar diversidad o para fines comédicos, que esto es algo que se ha ya hecho durante mucho tiempo y es una narrativa que se ha repetido por mucho tiempo, mala narrativa, pero bueno. Entonces, Petra, ¿qué encontramos en esta película? ¿Sabes qué? Yo creo que la verdad, o sea, al fin y al cabo la representación es del personaje principal, entonces creo que su ausencia sí sería como algo que le quite muchísimo a la película, porque no habría película. Entonces creo que en ese sentido sí es sumamente relevante su importancia, pero también desde el punto de vista de la Kanum, siento que igual la presencia de ella en la película tiene un sentido y tiene, o sea, tienen toda una forma de construir también todo el desarrollo de la Layla como personaje de todas formas. Entonces yo siento que ahí la representación y su ser de descubrir bisexual está como más o menos el propósito es demostrar que las personas somos complejas, ¿sí? O sea, que no podemos aislar, o sea, no podemos decirle a alguien como que, tú eres gay y chuta, serás mi amiga o mi amigo gay por siempre hasta que se muere y siempre vas a decir, sí, él es mi amigo gay. Creo que entender que hay un montón de identidades que nos van construyendo de diferentes puntos es una de las cosas que muestra muy bien la película. Porque igual la Kanum no es simplemente lo que sea su sexualidad, bisexual, pansexual, lesbiana, pero que también hay una complejidad dentro de eso y que la sexualidad es solo uno de esos aspectos. Sí. ¿Tú cómo lo entiendes? Creo que está más que claro que el personaje, o sea, sin el personaje de Layla y la Kanum, o sea, esta película obviamente no tendría mucha historia, entonces en este punto creo que cumple muy bien y además lo que me gustó mucho de esta película es como que retrata muy bien todas estas intersecciones que puede tener una persona, ¿no? Porque cada uno de nosotros está atravesado por un montón de intersecciones, entonces creo que no podríamos definirnos por solo una o solamente por ser lesbianas o gays o trans. Hay muchísimas intersecciones que nos atraviesan, entonces me agrada que en esta película se haya retratado muy bien eso. Check. Me gustó también, de hecho, la parte en la que la Layla se besa con el mijo rubio y tienen todo este encuentro sexual. Sí. O sea, yo estaba sufriendo en esa parte porque dije como, no, Kanum, les vas a romper el corazón. Pero igual estuvo interesante que pasara eso y claro, son cosas que pasan. Exacto, o sea, y me parece lo bien que lo toma y la decisión igual de la película de al final que no se queden juntas. Sí, o sea odié que no tuvieran un final feliz, pero... Exacto, o sea, como me parece que no es algo a lo que estamos acostumbrados a exponernos y me gusta que sea esta parte, o sea, en el que tampoco le santificas a nadie, o sea, como
no porque es gay es el personaje perfecto, o no porque sea lo que sea, ya vas a de unita santificar a ese personaje solo porque es de cierta identidad, sino que le das profundidad y comete errores. Y más que nada es curiosa. Entonces yo creo que por eso me encanta más. Sí, ¿sabes qué? Ahora ¿sí? que dices esto de cómo retratan a Layla con todas sus intersecciones, me gusta que justamente no tenga este papel de víctima, ¿no? Como de que, ay, es que es bisexual, es que apenas estaba descubriendo, o ay, es que tiene una discapacidad. O sea, nunca la ponen como víctima, es como una persona que tiene experiencias, que conoce, tiene todo su viaje, ¿no? Entonces es como bastante interesante cómo la retratan. A mí me encantó de verdad eso. Digo, odié que no tuvieran un final feliz porque pues amo el amor sáfico. Pero claro, o sea, es como más realista todo, ¿no? Entonces, pues sí, me gustó bastante. Y es que hay que preguntarnos quién hace esta película, ¿no? Y bueno, creo que también es importante resaltar el hecho de que esta película está hecha por una directora hindú que además es bisexual. Entonces, muchas de las cosas que retrata en sus películas es también de experiencia propia y de sus propios sentires y vivencias. Entonces, eso me parece muy interesante y creo que se ve muy bien reflejado. Por eso se ve muy bien reflejado, ¿no? Y pues nada, yo creo que le daría otra papaya por eso de que es una directora hindú bisexual. Sí, ya démosle todas las papayas. Sí, bueno, entonces, ajá, ya la hora definitiva. creo que ni siquiera discutimos cuántas papayas le íbamos a dar. Es verdad, nos emocionamos tanto. Estamos de acuerdo en que, o sea, yo digo que 5 papayas. Ok, yo también, yo estaba entre 4, 5 y 5, entonces la verdad yo estoy full bien con 5 papayas, me encanta como representación LGBTIQ+, es de las mejores que he visto. Sí, creo que sí. So, hay que hacer esto de anunciarlo mejor. ¿Sabes? Pero yo solo quiero hacer una mención, porque quiero darle crédito a la directora, que no solo es directora, sino también fue la escritora y la productora de toda esta película, entonces trabajazo, por favor. Uy, sí, también. Y ahora sí, podemos darle nuestra calificación. Entonces, las curiosas decidimos darle a esta película Margarita con... Es que no sé si decirlo en inglés o en español. En español, ¿cómo sería? Un margarita con sorbete. Es que aquí en México decimos popote. Perdóname, tienes razón. Popote, pitillo, sorbete. No, me da mucha risa, amigos, si lo voy a decir en inglés. Está bien, acepto esta excepción. Sí, porque sí, como hay mucha variedad de... Entonces, Margarita with a straw. With a straw, va, ya. Entonces, las curiosas decidimos darle a Margarita with a Straw una calificación de... Redobles, por favor. 5 papayas. 5 papayas. Clap, clap, clap. Sí, aplausos, por favor, aplausos. En orden, aplaudir, abrazarse y llorar, porque esto ha sido una excelente representación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues les dejamos. Bye. Bye. Gracias por escucharnos. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre el tema de hoy? ¿Quisieras ser parte de un episodio? Amamos escuchar sus opiniones y confesiones. Entérate cómo contactarnos en la descripción. Y síguenos en todas las redes sociales como @las_curiosas. ¡Chao!